Soluciones. Canciller Delcy Rodríguez estima que cooperación internacional disminuirá distorsión económica. Crisis. Federación Médica estima que desabastecimiento de medicamentos e insumos en hospitales del país alcanza 97%. Por desacato, alcalde Jorge Rodríguez asegura que próxima presidencia de la Asamblea Nacional será nula. Ajuste. Transportistas comenzarán a cobrar 100 bolívares a partir del próximo lunes. Acuerdo. Importación de trigo ruso mejorará abastecimiento de pan en el país. Sin cumbre, Argentina asumirá la presidencia pro tempore del Mercosur a partir del 1 de enero. En busca de un cupo, Leones del Caracas visita a Margarita con la mira puesta en el 6º puesto de la tabla. Pareja exitosa, Emma Stone y Ryan Gosling inmortalizaron sus huellas en Hollywood. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Saludos amigos, bienvenidos a la presente emisión de Noticiero Venevisión. Buenas noches, Ángel López y Milagro Zambrano. Estamos listos para llevarles las informaciones más importantes ocurridas en las últimas horas. Comenzamos. Delcy Rodríguez, canciller de la República, asegura que a través de la cooperación internacional, el gobierno fortalecerá los derechos humanos en salud, educación, alimentación y vivienda para aminorar los efectos de las agresiones contra la economía del país. Lee Flores nos informa. La ministra Delcy Rodríguez sostuvo una reunión con los miembros del Sistema de Naciones Unidas en Venezuela. Allí evaluaron los avances de la cooperación técnica internacional. Hemos incluso abordado mecanismos tales como la procura de medicamentos a precios realmente muy accesibles para los países, cómo Venezuela ha hecho uso de estos mecanismos para el abastecimiento de medicamentos para nuestra población y cómo incluso vamos a ampliar esta cooperación para, a través del fondo estratégico que existe y a través del fondo rotatorio, adquirir medicamentos en distintos ámbitos que incluso consoliden y mejoren el abastecimiento de medicamentos en nuestro país. De igual forma, en el ámbito de los alimentos, bueno, ustedes bien saben que Venezuela ha sido reconocida internacionalmente por su combate contra el hambre y ha sido reconocida también en su modelo de derechos humanos y permita también aminorar los efectos de las agresiones multiformes contra la economía de nuestro país, que tiene como blanco, que tiene como víctima, ha seleccionado a la población venezolana sin ningún tipo de distingo, que ha seleccionado a sus mujeres, a sus niños, a sus adultos mayores. La ministra Delcy Rodríguez asegura que en el país se ha querido crear lo que ella califica como una falsa crisis humanitaria que a su juicio lo que busca es la intervención extranjera en Venezuela. Explica que ya fue creado un comité técnico para seguir avanzando en materia de derechos humanos en el país. Desde la sede de la Cancillería de la República, Lee Flores, Noticiero Venevisión. El presidente de la Federación Médica Venezolana, Douglas León Natera, aseveró que actualmente los niveles de desabastecimiento, quiero decir de medicamentos e insumos en los hospitales del país es de 97%. León Natera agregó que la situación dentro de los centros asistenciales ha generado un mercado interno que se aprovecha de la necesidad de los pacientes al ser vendidos medicamentos o insumos sin la menor sanción de los directores de esas instituciones. El también presidente de la Federación Médica Venezolana denunció ataques contra médicos por haber prescrito medicamentos que no se encontraban disponibles en el centro asistencial. Jorge Rodríguez, jefe de la delegación por el Gobierno Nacional ante la mesa de diálogo, rechazó que la directiva del Parlamento anuncie que retomará el juicio político contra el presidente Nicolás Maduro por el supuesto incumplimiento de los compromisos en las negociaciones. Diana Vázquez con la información. Rodríguez además enfatizó que la posible rotación de la presidencia del Parlamento será nula por el desacato. Dentro de la Constitución todo, fuera de la Constitución nada. Si amenazan con un juicio político al presidente de la República, eso está fuera de la Constitución. Si quieren persistir en el desacato, persistan en su desacato. La única consecuencia del desacato es que es la pura y cochina envidia de Ramos Alú, que ya se le acabó su cuarto de hora. Le quedan a lo sumo, si no se convocan sesiones extraordinarias, le quedan 2 sesiones.
Y adiós, luz, que te apagaste, Ramos a luz. Sobre el acuerdo de ingreso de medicinas y alimentos al país, dijo que el Ejecutivo no ha establecido un canal humanitario, sino una serie de convenios con empresas aliadas. Y con respecto a Cáritas es lo mismo. Es un crédito, es un préstamo. Cáritas está dispuesto a hacerlo y nosotros estamos dispuestos a pagárselo. Ya está, eso es todo. Rodríguez exigió al gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles Radonsky, presentar las presuntas pruebas sobre dirigentes opositores sobornados por el chavismo que filtran información al PSV. Jorge Rodríguez anunció que la próxima semana se reunirá la mesa económica como parte de los encuentros entre el gobierno y la oposición por el diálogo. Diana Vázquez, Noticiero Venevisión. El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayub, enfatizó que el diálogo está absolutamente muerto porque no ha dado resultados. Señaló que es momento de que cada sector retome su agenda. Ramos Ayub informó que no continuarán sentados en una mesa con el gobierno mientras no cumplan con las condiciones y acuerdos de las reuniones, pues aseguró que la oposición cumplió con todos los acuerdos establecidos durante las primeras conversaciones. De igual forma, recordó que aceptaron participar en la mesa de diálogo por las peticiones hechas a ambas partes por la comunidad internacional. El presidente de la República, Nicolás Maduro, considera que la Asamblea Nacional debe ser disuelta por la continua suspensión de las sesiones por falta de quórum. Pidió a la Inspectoría de Trabajo evaluar el Parlamento por irresponsabilidad de trabajo. Yo creo que la Inspectoría del Trabajo debería conocer este caso. En un año han faltado 34 veces. ¿Qué le sale a la Asamblea Nacional? Despido inmediato. Disolución. Eso es lo que le cabe a ellos. ¿Cómo se le puede denominar a una Asamblea Nacional adecoburguesa de esas características? Son unos vagos. Así lo creo, unos sinvergüenza. El jefe de Estado acusó a familiares del presidente de la Asamblea Nacional de estar presuntamente involucrados en el supuesto ataque cibernético a las empresas Credicar que originó fallas en puntos de venta en todo el país. Entonces, el viernes pasado, familiares del señor Ramos Ayub, utilizando sus contactos en la banca, dejaron sin servicio a un porcentaje muy alto, casi el 40% de los tarjetavientes del país. Jugando con fuego, están todos presos, todos están en los tribunales y van para la cárcel. El primer mandatario nacional anunció que conversará este viernes con el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, sobre el tráfico del papel moneda venezolano en Colombia. En sesión ordinaria, la Asamblea Nacional debatió este jueves sobre la depreciación del bolívar y la profundización de la crisis económica que afecta al pueblo venezolano sin la presencia de los diputados oficialistas. Por su parte, los parlamentarios opositores coinciden en un cambio del modelo económico y del presidente del Banco Central de Venezuela. El parlamentario Ángel Alvarado reiteró que se deben tomar nuevas medidas económicas. Que haya una rectificación económica urgente en las medidas que está llevando a cabo el gobierno socialista Nicolás Maduro. Se requiere un cambio urgente y ese cambio urgente debe tener como agenda económica ese cambio de modelo que hemos propuesto en las 10 propuestas para resolver la crisis económica que se ha propuesto desde este hemiciclo en la Asamblea Nacional. Y en segundo lugar, estamos exigiendo un cambio en el gabinete económico y en la presidencia del Banco Central, al cargo de Nelson Berente, para que haya un cambio, una rectificación. A juicio de Francisco Sucre, diputado por el Estado Bolívar, Venezuela tiene los niveles de inflación y escasez más altos de América Latina y el mundo. Hoy estamos pagando el costo altísimo de lo que es la mala política económica y los venezolanos no podemos seguir costeando los errores económicos del gobierno nacional. Cada familia venezolana que hoy no tiene acceso a los bienes básicos para comer, para las medicinas, para vestirse, que vemos a venezolanos hurgando en la basura. En la última encuesta de Benebarómetro, el 78% de los venezolanos dijo en esa encuesta que ha perdido peso corporal. Y eso es producto de una situación económica que no deberíamos estar los venezolanos confrontando. Solicitan con urgencia ayuda internacional para solventar la crisis por la que a su juicio atraviesa nuestro país.
El diputado ante la Asamblea Nacional, Francisco Torrealba, denunció que los diputados opositores no estuvieron presentes a la hora establecida para la sesión convocada este jueves. Parlamentarios del bloque de la Patria decidieron retirarse del hemiciclo. Torrealba aseveró que esto ha ocurrido 34 veces. La mayoría de la derecha sigue demostrando que son una mayoría de vagos, sigue demostrando que son una mayoría irresponsable y floja, que no viene a trabajar, que no le cumple al país ni a sus electores ni a los que no votamos por ellos, que son la mayoría. Entonces, siendo las 11:12 de la mañana, el bloque de la Patria procede a retirarse en vista de que la mayoría de la Asamblea Nacional no llegó a la hora y ahora seguramente intentarán comenzar la sesión fuera de tiempo. Destacó que la sesión de este jueves es ilegal por haber sido desarrollada después de la hora pautada. Transportistas pertenecientes al bloque del oeste en la ciudad de Caracas anunciaron que a partir del próximo lunes 12 de diciembre comenzarán a cobrar 100 bolívares el pasaje de transporte público. El anuncio lo hizo Hugo Ocando, presidente de la Central de Trabajadores de Transporte Público, destacando que han sido burlados por el gobierno nacional y la situación económica de los transportistas sigue complicándose por la inflación. Es una decisión que tuvimos que tomar, ya que el gobierno lamentablemente no nos da respuesta, nos está dando larga, estamos sentados en una mesa de negociación, una mesa de diálogo, una mesa de discusión sobre la tarifa, sobre el pasaje estudiantil, otros beneficios, pero resulta que no tenemos respuesta clara de ninguna de las mesas. Hugo Ocando recordó que desde hace varias semanas no están cobrando el pasaje estudiantil, lo cual decreta un ingreso menor. Por último, advirtió que muchos conductores han emigrado a otros estados donde sí pueden cobrar los 100 bolívares por el pasaje, que es la cifra adecuada de acuerdo a la situación económica actual del país. En Gaceta Oficial número 4004 fue publicada una resolución del Ministerio de Educación que autoriza el cambio en el sistema de calificaciones en la educación media. Ahora se hará a través de una escala del 1 al 5. De acuerdo al nuevo sistema de evaluación, la puntuación mínima para aprobar será 3. Además, se establece un plan de estudio con las áreas de lenguaje, cultura y comunicación, matemáticas, memoria, ciencias naturales, territorio y ciudadanía. La medida obedece al proceso de transformación curricular para la educación de jóvenes y adultos. 17% de las empresas está paralizado por falta de inventario y 41% podrá operar durante un mes, reveló el presidente de Conindustria, Juan Pablo Olalqueaga. Lirio Pérez tiene más datos del estudio Coyuntura para el último trimestre del año. Con industria hay pesimismo por falta de divisa, pérdida de poder adquisitivo, éxodo de personal e incertidumbre. 69% de los encuestados calificó la actual situación como mal o muy mal. Esto de que tengamos 17% de las empresas paradas y tengamos un 41% que lo que puede es solamente tener un mes en condiciones de un mercado muy empequeñecido, es como se llama, yo creo, la peor noticia que podemos transmitir en el día de hoy. Olalqueaga percibe como política de Estado acabar con el sector privado, que disminuyó 89,6% las ventas. Prevé más desabastecimiento en 2017. Que ni siquiera con un cambio de modelo se va a recuperar en la medida que no hayan actores nuevos, porque la confianza es una cosa que va conduciendo las expectativas de inversión. Reclamó a la Asamblea Nacional restituir el Estado de Derecho. Le criticó permitir el decreto de estado de excepción y emergencia económica. Para el líder de los industriales, el nuevo cono monetario solo demuestra incapacidad del gobierno para el manejo de efectivo y dice que seguirá habiendo inflación y que solo es posible disminuirla, reduciendo también el déficit fiscal, es decir, que el Estado gaste menos de lo que gana. En Conindustria, Lirio Pérez, Noticiero Venevisión. Manuel Fernández, presidente de la CanTV, informó que el ataque cibernético del pasado viernes 2 de diciembre no afectó la conectividad que brinda CanTV a Credicar. Uno de los esfuerzos que hicimos el viernes, que hice en lo individual como el servidor público que preside CanTV, fue insistirle a mi equipo, al equipo que está en CanTV, que certificara si el problema de los cajeros y de los puntos de pago tenía que ver con la prestación de la plataforma electrónica para informarlo y asumir la responsabilidad inmediatamente. Hicimos el chequeo una y otra vez y a lo largo del día nunca hubo una falla en la plataforma que se le presta. Es es no tener la precisión técnica y la información, poner equivalente la plataforma de ABA, que es internet, que se maneja bajo unas reglas, a las redes que se le prestan al sistema interbancario del país, que tienen una naturaleza, que tienen que estar completamente dedicadas a eso.
Fernández resaltó la expansión de los servicios de Internet en más de 90% en todos los municipios del país tras la nacionalización de la empresa. Afirmó que continúan trabajando para mejorar la velocidad del servicio. Promedio lo que ofrece CanTV. Estamos en el vagón de adelante en América Latina en penetración, con 62% de penetración. Somos la Internet más económica del continente y las tarifas están bajo revisión, lo ha comunicado directamente el presidente de la República en varias oportunidades, y en términos de velocidad estamos haciendo esfuerzos por aumentar la velocidad. Destacó que la plataforma de CanTV no tiene límite en descarga de contenidos y aclaró que AVA es una conexión libre que no tiene limitaciones de acceso. Tomás Ramos López, presidente de la Federación Venezolana de Industriales de la Panificación y Afines, reiteró la solicitud de audiencia que hace algunos meses le hizo al presidente de la República, Nicolás Maduro, para exponer la situación actual del gremio que representa. Ramos destacó su intención de entregarle al primer mandatario nacional el informe que describe los problemas que enfrentan los panaderos en el país. Informó que recientemente ha sostenido reuniones con el ministro para la Alimentación, Rodolfo Marcos Torres, quien le explicó el plan logístico para el ingreso del trigo al país, debido a la preocupación de los panaderos por la falta de trigo, azúcar, levadura y grasas en plena temporada decembrina, cuando la demanda del plan es la más elevada del año. Para Elvis Amoroso, integrante del PSUV, los acuerdos firmados con el gobierno nacional con Rusia para importar trigo permitirá enfrentar lo que califica de las mafias panaderas en Venezuela. Nuestros organismos también tienen que actuar ahí, ¿no? Y revisar a ver si esas panaderías tienen el trigo o no, pero bueno, aquí estamos nosotros haciendo desde el gobierno revolucionario que dirige nuestro presidente Nicolás Maduro, haciendo todo lo posible para solventar esa situación, y el presidente ruso Vladimir Putin ratificó su cooperación a Venezuela para estabilizar la economía. Estas declaraciones las ofreció en el programa número 5, Decisiones. Este espacio es transmitido por Radio Miraflores bajo la conducción de los doctores en Derecho Constitucional, Silvia Flores y Elvis Amoroso, diales 102.3 y 95.9 FM. José Guerra, diputado a la Asamblea Nacional por la Unidad, aseguró que si el gobierno no aplica medidas para bajar drásticamente la inflación, el nuevo cono monetario no tendrá ningún efecto. Si no hacemos una política económica encaminada a bajar la inflación, este cono monetario que hoy se está aplicando se va a desvanecer y va a tener la misma suerte del año 2008. Es decir, tenemos que atacar la inflación, porque si no atacamos la inflación con fuerza y bajamos la inflación, lo que vamos a tener es que el año que viene a lo mejor vamos a necesitar un billete de 50.000 y después un billete de 100.000. En sus declaraciones indicó que los venezolanos buscan refugiarse comprando bienes o divisas. Si cierra Dollar Today, va a aparecer Dollar Tomorrow o Dollar Yesterday, cualquiera, pero va a aparecer porque el mercado necesita un respiradero para buscar la liquidez en dólares que hoy no tiene en los mercados controlados por el gobierno. Señaló que van a retomar las actividades de calle y protesta de forma pacífica hasta que el gobierno cumpla con los acuerdos establecidos en la mesa de diálogo. Hasta que no cumplan los acuerdos, no hay diálogo, no se reinicia la mesa, porque no han soltado los presos políticos, no ha abierto el canal humanitario, no han respetado a la Asamblea Nacional y no han fijado fecha para un calendario electoral. En el estado de Anzoátegui, el ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, inauguró la sede de VEN 911 en Barcelona para el monitoreo de los municipios. Nina Martínez nos amplía la información. Reverol manifestó que el 70% de los homicidios registrados en Anzoátegui ocurren en Barcelona, Puerto La Cruz y en la zona centro-sur, destacando que los hechos violentos registrados son por ajustes de cuentas entre bandas delictivas. Abarca el 41% de todos los homicidios que ocurren en el estado, es el municipio Simón Bolívar, le sigue Sotillo, Simón Rodríguez y Anaco. Esos 4 municipios hemos priorizado para atender toda la incidencia delictiva, ya que en esos 4 municipios ocurre el 74% de la criminalidad y la violencia en el estado. Asimismo, el ministro de Interior, Justicia y Paz aseguró que se encuentran realizando continuos monitoreos a las policías de todo el país para mejorar el servicio y la respuesta inmediata ante cualquier situación. Un centro de despacho, va a tener un centro también de monitoreo, además de eso vamos a tener disposición de atención de emergencia, de ambulancia, servicios paramédicos, así como también se convierte en un puesto de comando de todas las autoridades del Estado para atender cualquier amenaza.
Finalmente, el ministro de Interior y Justicia y Paz informó que redoblarán la seguridad en las diversas troncales de la entidad, específicamente en la zona centro-sur, ya que se están registrando el mayor índice de homicidios en la zona. Desde el estado de Anzoátegui, Nina Martínez, Noticiero Venevisión. Como una desgracia económica nacional, calificó el gobernador de Miranda, Enrique Capriles, el nuevo cono monetario por considerar que no combate la inflación, la cual está considerada como la más alta del mundo. Capriles reiteró que los venezolanos deben exigirle al gobierno nacional que tome acciones contundentes para bajar el indicador. También señaló que grupos simpatizantes del oficialismo no dejaron a representantes de la gobernación de Miranda entregar obras comunitarias en la localidad Milagro de Dios, ubicada en la parroquia Charallave. Elías Agua, diputado del Bloque de la Patria, y Lorena Freites, ministra para la Agricultura Urbana, participaron en la fiesta Vívela Agrourbana en los Valles del Tuy. La ministra aseguró que se han activado 424 CLAP. Se han activado con estas fiestas 424 CLAP y faltan unos 600 para completar los 1000 que se activaron con la agricultura urbana. Esto es apenas el comienzo de un futuro productivo de nuestro país, que no va a depender de nadie, sino de nosotros mismos. Freites informó que se ha logrado distribuir 174.593 combos hallaqueros. En Cumaná, la unidad educativa Andrés Eloy Blanco se encuentra con las aguas servidas desbordadas. Docentes y representantes de la institución denunciaron la problemática. Joan Nathalie Ceballos nos amplía. Desde hace 3 semanas, más de 1.500 niños no pueden asistir a sus aulas de clases por la crisis sanitaria que presenta la institución educativa. Cuando acá llueve, hay lluvias fuertes, se rebosan las cloacas y los niños no pueden ver actividades. Y nos vimos en la necesidad de suspender las actividades porque no están aptas las condiciones para estar los niños en las instalaciones educativas. Docentes destacan que deben cumplir con el horario en las instalaciones de la escuela y temen contraer enfermedades. Aquí se ve el resultado de ineficiencia que hay en los entes involucrados. Nosotros tenemos a los niños en nuestras casas perdiendo tiempo. No es posible que estemos esperando todavía aún por unos tubos y unos conos que lo tiene el mismo Estado, ya sea Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, ya sea FEDE. Desde el Estado Sucre, Joan Nathalie Ceballos, Noticiero Venevisión. Freddy Bernal, jefe del Centro de Control y Mando de los CLAP, informó que el número de comités locales de abastecimiento y producción aumentó de 500 a 26.000 CLAP y la distribución de alimentos aumentó de 1.500 a 40.000 toneladas al mes. El presidente, en un plan de expansión de los CLAP, ha ordenado fortalecerlo y en ese sentido, sobre lo que ya se distribuye por Mercal, Pedeval y las gobernaciones, vamos a apoyar a partir del 15 de diciembre con 2 millones de combos de alimentos, lo cual va a mejorar, por supuesto, la distribución y el alcance de la familia, más o menos bordeando unos 6 millones de familias a los cuales les llegaría los alimentos. Y estamos haciendo un esfuerzo importante de homogenizar el combo de alimentos. A juicio de la alcaldesa de Maracaibo, Evelyn de Rosales, la permanencia de la oposición en la mesa de diálogo dependerá de los resultados. Insistió en que deben aplicarse medidas urgentes para mejorar la situación política y económica del país. Jenny Soto con los detalles. Durante la entrega de 300 aportes para mejoras de viviendas a los habitantes de la parroquia Olegario Villalobos, Trejo expresó que el gobierno debe preocuparse más por los venezolanos y cumplir con los acuerdos. Tenemos la esperanza y la fe de que pronto, o más temprano que tarde, habrá decisiones contundentes dentro de esa mesa de diálogo. Por supuesto, yo quiero decirle que la continuidad de esa mesa para mantenerse deben ser los resultados que deberán aparecer pronto con los acuerdos que ambas partes han firmado. Dijo que el nuevo cono monetario elevará los niveles de inflación y a corto plazo sería necesaria una nueva reconversión. Por otra parte, Trejo de Rosales aseguró que el 2017 será un año de dificultades económicas para las alcaldías y gobernaciones. Sin embargo, luchará para que los programas sociales no se vean afectados. Desde el Estado Zulia, Jenny Soto, Noticiero Venevisión.
El Ministerio Público informó que ya son 18 los uniformados del Ejército Bolivariano detenidos por presunta responsabilidad en la muerte de 12 personas en Barlovento, Estado Miranda. Entre el 25 y el 26 de noviembre fueron localizadas las víctimas con signos de tortura. La Fiscalía señaló que el caso inició a mediados de octubre, cuando la madre de uno de los fallecidos denunció la desaparición de su hijo. El pasado 1 de diciembre fueron capturados 10 militares, entre ellos el teniente coronel José Rojas Córdoba, todos imputados por los delitos de homicidio calificado con alevosía y tratos inhumanos. Cambiamos de tema. La canciller de Argentina, Susana Malcorra, informó que su país asumirá la presidencia pro tempore de Mercosur a partir del 1 de enero. La funcionaria, junto a su homólogo brasileño José Serra, señalaron que el nuevo periodo del bloque iniciará sin la tradicional cumbre presidencial. Malcorra afirmó que los jefes de asuntos exteriores de los 4 países fundadores sostendrán un encuentro en Buenos Aires para discutir las nuevas acciones que tomará la organización durante el primer semestre del próximo año. La ministra argentina expresó que el Mercosur aún espera que Venezuela cumpla con la normativa de la integración y regrese como Estado miembro. Momento de hacer una pausa, ya volvemos con más información. Quédese con nosotros. Hace un año que la oposición triunfó en la Asamblea Nacional. ¿Cómo ha sido la gestión? Amazonas reclama sus curules. ¿Fracasó el diálogo con el gobierno? Diputado, bienvenido a la entrevista estelar. Milagro, muchas gracias. Que el gobierno respete y cumpla con lo que acordó. Nosotros estamos evaluando si incorporamos nuevamente a los diputados este año, comenzando el año que viene. Si el gobierno no rectifica ante el empobrecimiento brutal del venezolano, esto puede terminar en una tragedia. Todo es culpa de los demás, nada de ellos. Simón Calzadilla, segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, estará en Entrevista Estelar con Milagro Zambrano. Este sábado a las 11 de la noche. Mucho más que ver. Venevisión. La paciente Sonia Hernández necesita el medicamento Somacina inyectable de 1000 miligramos. Las personas que deseen colaborar pueden contactarse a través del número telefónico 0414-284-1283. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. El alcalde del municipio Libertador, Jorge Rodríguez, y el ministro de Hábitat y Vivienda, Manuel Quevedo, entregaron la vivienda 1.250.000 en la parroquia Sucre de Catia. Rafael Aníbal Camacho estuvo en el urbanismo Vista Guayaquil y nos tiene el informe. El alcalde Rodríguez afirmó que estos primeros 40 apartamentos forman parte de un proyecto de 120 que se está construyendo en el urbanismo Vista Guayaquil de Catia. Son viviendas de esta calidad, las mejores arquitectas y los mejores arquitectos, los mejores materiales de construcción, la construcción de hábitat, de urbanismo, no es nada más la construcción de los apartamentos. El titular de la cartera de Hábitat y Vivienda informó que el Ejecutivo Municipal ha entregado 106.000 viviendas en la ciudad capital. Ya estamos llegando al 40% del total de 1.250.606 viviendas al día de hoy, 8 de diciembre, con amor, con lealtad. Esta es la gran misión Vivienda de Chávez. Esta es la gran misión Barrio Nuevo de Retricolor de Chávez. Afirmó también el ministro Quevedo que para el año 2019 se prevé construir 3 millones de viviendas en todo el país. Aseguraron el alcalde capitalino y el ministro de Hábitat y Vivienda que antes que termine el 2016 se entregarán 15.000 viviendas más en el área metropolitana de Caracas. Desde el sector Altavista de Catia, Rafael Aníbal Camacho, Noticiero Venevisión. Representantes del Movimiento Agroalimentario de la Unidad Democrática informaron que mediante la reestructuración de esta comisión buscarán solventar el problema de la producción nacional mediante la creación de una plataforma institucional y tecnológica que apoye a los pequeños y medianos comerciantes. Oliver Rodríguez nos cuenta más. El diputado de la Asamblea Nacional, Alberto Macías, afirmó que la solución de fondo para poder combatir este problema es el cambio de gobierno. ¿Qué debemos hacer? Empujar duro esa carreta para salir de este gobierno. Y uno de los factores sociales más importantes precisamente es el sector rural, donde en este momento no producimos, fíjate que el consumo de proteínas, ciertamente la arepa es muy importante, porque la arepa es el pan del venezolano, pero la arepa es un carbohidrato, y nosotros estamos consumiendo, este año consumimos casi que el 40% menos de carne que el año pasado.
pollo ni se diga. El parlamentario explicó que la situación de los venezolanos es de miseria por la nula producción que a su juicio existe en la nación. Ellos con la importación de alimentos desde Colombia y desde Brasil pensaron que podrían sustituir la producción nacional, pero se ha presentado un pequeñísimo inconveniente, que el dólar negro ya está en 4.200 bolívares. Es decir, esos alimentos que se importaron a 1.000 bolívares el dólar, no hay forma de tener la reposición que pudiera haber. Aquí lo que viene es miseria en el mes de enero. Oliver Rodríguez, Noticiero Venevisión. El director general de Conatel, Andrés Eloy Méndez, informó que la institución prevé elevar los precios en las tarifas de telefonía fija y móvil, internet y televisión por suscripción. Andrés Eloy Méndez no precisó fechas para la nueva medida, sin embargo señaló que es una decisión que deberá anunciar el presidente de la República, Nicolás Maduro. Asimismo, indicó que los consejos comunales, personas de la tercera edad y empresas de producción social tendrán tratamiento especial en el marco del ajuste. El defensor del pueblo, Tarek William Saab, dijo que hasta ahora no han recibido denuncias por parte de familiares o abogados de varios de los llamados presos políticos de estar recibiendo malos tratos en el SEBIN del helicoide. Hasta este momento no lo hemos recibido, sino hemos mantenido el contacto puntual de casos particulares de los familiares y abogados que vienen acá a la Defensoría del Pueblo. ¿Y el estado de nosotros conocer, repito, alguna circunstancia que amerite por motivos de salud la intervención de la Defensoría del Pueblo para la protección de los derechos humanos de estos ciudadanos, lo haremos como lo hemos hecho en el pasado. El defensor del pueblo insistió en que los órganos policiales deben acatar las órdenes que emanen los tribunales. Sobre el caso de John Goycochea, pidió celeridad procesal. Libertad bajo fianza. Hay un tribunal que está validando los fiadores. Entonces yo exhorto a que no haya retraso procesal en esa validación y efectivamente se acuerde la medida que dio el tribunal. El defensor del pueblo instaló junto con UNICEF una mesa de trabajo de alto nivel para la presentación de los resultados de las investigaciones en materia de adolescentes en conflicto con la ley penal. Hiram Gaviria, presidente del partido Puente, desestimó la decisión de la Mesa de la Unidad Democrática de levantarse de las mesas de diálogo, pues considera que el cambio debe ser entendimiento. Diana Martínez nos informa. Gaviria aseguró que se adhiere al comunicado enviado por el secretario del Vaticano, Monseñor Pietro Parolin, y pide al presidente Nicolás Maduro y su gabinete cumplir con los compromisos contraídos en las mesas de diálogo. El gobierno está haciendo un cálculo probablemente a su favor, pero en contra de lo que el país necesitaría, de lo que el país aspiraría. Por esa razón, Puente llama nuevamente a que a través del diálogo y del entendimiento se cambien las políticas públicas que han causado esta desgracia nacional. Hiram Gaviria afirmó que más allá de detener la negociación se deben incluir otros sectores de la sociedad civil y partidos políticos al diálogo. Diana Martínez, Noticiero Venevisión. El ministro de Petróleo, Eulogio Del Pino, solicitó la reforma de los estatutos de PDVSA en el marco de la reestructuración de la estatal petrolera. Del Pino indicó que los trabajadores deben participar en todos los procesos de la estatal. Agregó que a partir de la próxima semana iniciarán las discusiones necesarias sobre los estatutos de la empresa, los cuales serán publicados en su página web. Hay varias áreas claras que tenemos que cumplir. Uno es la reforma de los estatutos de PDVSA. Los estatutos de PDVSA son unos estatutos de una empresa que de ninguna manera es socialista. Nosotros tenemos que adaptar esos estatutos con los cuidados que debemos tener, porque somos una empresa, que está en un mercado y que estamos... tenemos socios OPEP y NOPEP con los cuales tenemos que establecer diálogo. No podemos trabajar aisladamente. Tenemos que establecer mecanismos. Eso que ustedes... Estas declaraciones las ofreció en el Congreso de la Patria, capítulo Juventud Petrolera en La Campiña. Habitantes de Tucacas, en el estado Falcón, cerraron el paso por varias horas en la carretera nacional de Morón-Coro para exigir el suministro de gas doméstico. Randolfo Blanco nos amplía. La comunidad del pueblo de Tucacas decidió salir a la calle porque no recibe gas desde el mes de septiembre. La carretera estuvo cerrada en ambos sentidos por más de 4 horas, generando colas kilométricas. Lo que alegó fue que nosotros hicieron lo que nosotros quisiéramos, porque eso se escapaba de su mano. Pero no había camiones, no tienen caucho, no fue repuesto, no tienen nada. Entonces el alcalde encargado ahorita ofreció un camión, pero eso no va a resolver nada.
momentáneamente lo resuelve, pero aquí hay que una mesa de diálogo para ver qué solución se le busca a esto. La problemática no es por un día, es todos los días. Los habitantes del sector denunciaron también el grave problema de salud que se está registrando en Tucacas, ya que más del 70% de las calles del pueblo están sumergidas en aguas servidas. Aquí dentro del municipio, como es el casco central, sector 8 de diciembre, Alí Primera, Puerto Flechado y muchos de los sectores que hoy se rebosan las cloacas, se puede destapar una epidemia dentro del municipio Silva y no hay medicamento para cubrirla. En cuanto al gas, el representante de la alcaldía y del centro de acopio se comprometieron en llegar a una solución en las próximas 24 horas. Los manifestantes levantaron la protesta, pero anunciaron que volverán a cerrar la carretera nacional si no se solventa definitivamente el problema de suministro. En Falcón, Randolfo Blanco, Noticiero Venevisión. Sano y salvo fue liberado en Táchira el propietario de Expresos Aerovías de Venezuela, Raúl Moncada Romero, tras ser víctima de un secuestro express a la salida de San Cristóbal. Marina Glot nos informa. El hecho ocurrió en el sector Sabaneta, en la vía al Llano. El comerciante fue sometido en un galpón de su propiedad por al menos 10 hombres armados, quienes además se llevaron sus 2 camionetas. Tras la presión policial fue liberado horas más tarde en el municipio Guásimos. Mismos días anteriores había sido objeto de cobro de vacuna o algún tipo de extorsión, el cual debería pagar una cantidad determinada de dinero. Un llamado especial a todas aquellas personas que de una manera u otra estén recibiendo algún tipo de llamadas desde el punto de vista extorsivas para solicitar dinero a objeto de coaccionarlos para el mismo, participar de manera inmediata a los organismos de seguridad del Estado. En materia de criminalidad, un doble homicidio se registró en la carretera Troncal 5, donde fueron hallados los cadáveres de 2 jóvenes con signos de tortura, una de las víctimas hijo de un reconocido panadero del estado. Ciudadano Sanguino Sánchez Diego Alexander y del ciudadano Escalante Ramírez Rubén Darío, ambos quienes fueron encontrados los cuerpos sin signos vitales en el sector de la Troncal 5 a 200 metros del Parque Torondoy. Según balance de la Dirección de Seguridad, durante el último mes, en 70% se redujo la incidencia de muertes violentas en el estado. En Táchira, Marina Glot, Noticiero Venevisión. Un transportista de la línea Las Delicias que cubre la ruta Carapita-Antímano fue secuestrado este miércoles por delincuentes que lo sometieron en la parada de jeeps. Su cuerpo tiroteado fue localizado este jueves en el kilómetro 7 de la vía del Junquito. La víctima fue identificada como Junior Zambrano, de 23 años, mediante el rastreo satelital que tenía instalado el jeep. Sus familiares y compañeros lograron establecer la ruta que tuvo el transporte y, haciendo el mismo recorrido, dieron con el cuerpo, que fue abandonado en un terreno del sector Lomas de Paya, kilómetro 7 de El Junquito. El hombre tenía disparos y quemaduras en el rostro. El jeep fue ubicado en un sector de Yare. La víctima era de Táchira y tenía 5 años en Caracas. Dejó un hijo de 3 años. Hacemos una pausa. Al regreso, caso La Mía. Fiscalía de Brasil analiza si autoridades de ese país cometieron irregularidades al otorgar permisos de vuelo a la aerolínea. Ya venimos. Es uno de los hombres más importantes de la revolución. Le toca la responsabilidad de defender la imagen y la gestión del gobierno ante el país. Nosotros partimos con una fortaleza que se llama Nicolás Maduro. Esto no es un carro chocado al que le declararon pérdida total, que una página como esa hace campaña para que se quede Ramos Ayuso. Prendan la luz que es diciembre. Ernesto Villegas, ministro de Comunicación e Información, estará al descubierto con Endrina Yepes, este domingo a las 11 de la noche. Mucho más que ver. Venevisión. Iniciamos internacionales. La Fiscalía de Brasil analiza si las autoridades de ese país cometieron irregularidades al otorgar permisos de vuelo a la aerolínea La Mía. El procurador brasileño Wellington Cabral señaló que se realizan investigaciones para proteger los derechos de las familias y víctimas del accidente del Chapecoense. El funcionario aclaró que el Ministerio Público de su país no evalúa hechos criminales directamente relacionados con la tragedia, ya que el avión partió desde Santa Cruz y se estrelló en Colombia.
Por otra parte, el director de la aerolínea La Mía, Gustavo Vargas Gamboa, se presentó ante el juez tras ser imputado por el delito de homicidio culposo. Las víctimas del conflicto armado en Colombia acompañan al presidente Juan Manuel Santos en su viaje a Oslo, Noruega, donde recibirá el Premio Nobel de la Paz. Este sábado el jefe de Estado asistirá a la ceremonia junto a 30 personas. En Bolivia, 13 personas fallecieron y otras 12 resultaron heridas tras la caída de un autobús proveniente de Chile. De acuerdo a las autoridades, el vehículo estuvo a punto de chocar contra un tráiler que tomó el carril contrario. Vamos a Siria. Al menos 22 personas murieron en bombardeos ejecutados al norte del país, en zonas controladas por el autodenominado Estado Islámico. Así lo informó el Observatorio de Derechos Humanos. Precisamente, el presidente de Siria, Bashar al-Assad, aseguró que una victoria en Alepo no sería el fin de la guerra, pero sí supondrá un gran paso hacia su fin. El mandatario agradeció el apoyo de Rusia, al que calificó como su gran aliado. Y la ONU advirtió que existen entre 400 y 500 niños que deben ser evacuados de Alepo en Siria tras recibir tratamiento médico. El organismo aclaró que esta iniciativa necesita el acuerdo de las partes involucradas en el conflicto. Bueno, con esto hacemos una pausa. Al regreso, pareja exitosa. Emma Stone y Ryan Gosling inmortalizaron sus huellas en Hollywood. Se necesita con carácter de urgencia los medicamentos Tamsulon y Secotex. Para colaborar, usted puede llamar a los teléfonos 0412-735-3169 o al 0212-433-2757. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Carelis Cuadros y esto es Estrenos y Estrellas. Iniciamos las noticias del mundo del entretenimiento con Brad Pitt, porque un juez rechazó su petición de mantener en secreto la batalla legal por la custodia de sus hijos. El actor, quien está en proceso de separación de Angelina Jolie, había solicitado de emergencia que se mantuvieran en secreto los documentos de la disputa legal por la custodia de sus 6 hijos. Sin embargo, el juez estadounidense denegó este miércoles la petición, alegando que en su opinión no se cumplen los requisitos para poner bajo secreto los documentos. Al parecer, Brad no quiere que se sigan filtrando los acuerdos, ya que la custodia de los pequeños es un punto de fricción en la disolución del matrimonio. Y Emma Stone y Ryan Gosling inmortalizaron sus huellas en Hollywood. La química que muestran los actores en La La Land quedó inmortalizada con sus huellas, una al lado de la otra en el cemento del teatro chino de Hollywood. Ryan y Emma son una de las parejas más exitosas de la industria en este momento, y este musical es un gran candidato para los premios Oscar. Los actores se mostraron muy felices y bromearon con el hecho de estar haciendo esto en la vía pública como un acto vandálico. Cerramos con Bruno Mars y su show anual en el desfile de Victoria's Secret, que en poco tiempo se ha vuelto viral. Yo soy Carelis Cuadros y los espero en una próxima emisión de Estrenos y Estrellas. Hacemos una pausa. Al regreso, juego cerrado. Cada vez más cerca de enero y la pelota criolla aumenta su competitividad. Los detalles tras la pausa. Iniciamos los deportes con béisbol nacional porque los Leones del Caracas abandonaron el fondo de la clasificación y se ubican en la 6ª casilla tras vencer este jueves a los Bravos de Margarita 8-1. Los capitalinos contaron con un trabajo en la lomita del abridor Jhoulys Chacín, quien en 6 innings y un tercio solo permitió una carrera y ponchó a 4 rivales. Con el madero Wilfredo Tovar se fue de 6-3, incluyendo un par de dobles y 2 empujadas. Por los Bravos, el lanzador John Anderson se quedó con la derrota.
Y en el Estadio Universitario de Caracas, los Tigres de Aragua se impusieron 7-3 a los Tiburones de La Guaira. Ramón Flores destacó por los aragüeños bateando de 5-4 con doblete y un cuadrangular impulsor de 3 carreras en la parte alta del 9º episodio. Finalizamos con la NBA, donde los Toronto Raptors vencieron a los Minnesota Timberwolves 124-110 por los canadienses DeMar DeRozan y Kyle Lowry destacaron apuntando 27 y 25 puntos respectivamente. Con este resultado, Toronto llega a un récord de 15 ganados y 7 perdidos para mantenerse en el segundo lugar de la Conferencia del Este. Con esta información llegamos al final de la presente edición de Noticiero Venevisión. Noticiero Venevisión Canal 4 reporta. Ustedes deciden.